Eh, ya vimos algunos conceptos interesantes, como era el de eficiencia. También vimos lo que significaba el calor, el trabajo, la energía interna. Y pues necesitamos una formulación matemática para la primera ley. ¿Sí? En la versión original se asegura que independientemente del sistema, cuando se lleva a cabo un proceso adiabático para llevar al sistema del estado I al estado F, dicho trabajo adiabático es independiente del proceso, que es un resultado muy general donde no se está utilizando ningún concepto ambiguo. La otra versión de la primera ley es que era pues una formulación general de la conservación de la energía. Sin embargo, el concepto de energía es ambiguo, es confuso. Esa no es una buena versión. ¿Sí? Bueno, una cosa es decir que el trabajo adiabático es independiente del proceso o de la trayectoria, y otra cosa es que podamos utilizar ese resultado para poder obtener conclusiones de un sistema. Entonces, lo que vamos a hacer ahorita es escribir la formulación matemática de la primera ley de la termodinámica. Entonces, tenemos varias cosas. Un resultado que ya sabemos es que la energía interna era una función de estado. ¿Sí? Podríamos decir cuánto vale en un punto y cuánto vale en otro sin ningún problema. Entonces, solo depende del estado inicial y del estado final. Sí, en ese sentido, el trabajo adiabático también es una función de estado, tendría una diferencial exacta. Entonces, para formular la primera ley, vamos a utilizar esas dos cosas de la siguiente manera. Tenemos un sistema y ese sistema lo vamos a someter a dos procesos diferentes, ¿sí? A dos experimentos.
En el trabajo adiabático, pues obviamente no hay ninguna transferencia de calor. Entonces, todo el cambio de energía, todo el incremento o toda la emisión de energía del sistema va a ir a dar a la energía interna. Teníamos un dibujillo. Aquí. Ah, caray. Aquí estaba. Aquí. Entonces, voy a poner este dibujito, creo que ya lo había puesto, pero pues viene bien con lo que estamos mencionando aquí. Okay. Entonces, en ese trabajo de la flecha, dado que el sistema tiene una pared adiabática, pues no tiene ni entradas ni salidas de calor. Por lo tanto, en ese esquema, los 8 kilojoules de trabajo que son suministrados por la flecha provocan un incremento de 8 kilojoules en la energía interna. Entonces, eso ya lo habíamos platicado. Vamos a dar un pasito más. Perdón. En el otro experimento, diatérmico significa no adiabático. ¿Sí? Si en el trabajo adiabático, como el del diagrama, no hay entrada o salida de calor, en el trabajo diatérmico sí hay. ¿Sí? Entonces, en un experimento está aislado térmicamente y le inyecta, digamos, 8 kilojoules de trabajo. En el mismo sistema, ahora le vamos a provocar un aumento también de 8 kilojoules al sistema. Pero, ok, espérame. Pero con trabajo diatérmico, le voy a poner como W.
¿sí? Como era de esperarse. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Por aquí está un dibujito bonito. Bueno, aquí cambiaron los números en el diagrama. En este caso, pues le está suministrando cierta eh, cantidad de trabajo a la flecha, pero como ahora es trabajo diatérmico, pues hay entrada o salida de calor. De tal manera que si quiere llevar al sistema al mismo estado que en el caso anterior, pues el trabajo suministrado va a ser diferente. ¿Sí? Por ejemplo, si nosotros aquí, para volver al caso anterior, queremos un aumento de energía de 8 kilojoule, como en este caso, pero están saliendo 500 kilojoule, significa que yo necesito suministrar no 8 kilojoule como en el ejemplo anterior, sino 508. Entonces, el trabajo diatérmico y el trabajo adiabático van a ser diferentes, aunque el estado inicial y final o el cambio en la energía interna sea el mismo. Ay, Dios. Ay, esto de trabajar da como alergia. ¿La fuga, profe? Fuga, ¿verdad? Ya. No, no se crean. Hace falta. Jueves. No antoje, profe, por favor. Sí, ya quiero que sea viernes. Ok, entonces tenemos ese detalle. El trabajo diatérmico va a ser diferente que el trabajo adiabático si es que nosotros queremos provocar el mismo cambio de estado en el sistema. Ese es un hecho experimental. Entonces, ¿qué tenemos o qué nos ofrece ese resultado?
el cambio de energía interna. Esa cantidad de energía que no se transforma en trabajo, le llamamos calor. Por lo tanto, si vemos el diagrama de arriba, llegamos a la conclusión de que el calor absorbido o emitido va a ser igual a el cambio en la energía interna menos el trabajo diatérmico. Delta W es el trabajo adiabático. Entonces el calor es el cambio esperado cuando se realiza trabajo adiabático y trabajo diatérmico. En el ejemplo anterior, entonces, sería los 500 que van, ¿no? Sí, en ese caso, pues serían los 500 que se salieron. Entonces quedamos que el trabajo diatérmico, perdón. Trabajo diatérmico. Es el trabajo que se realiza cuando hay flujo de calor. Sí. Cuando es adiabático, todo está aislado térmicamente. Disculpe, profesor. ¿Podría subirle tantito a la presentación? En ese renglón, un poquito abajo. Es que me faltó hacer el dibujo. Ah, ok. Ahí. Gracias. ¿Sale? Entonces, como la energía interna es una cuestión microscópica, si se fija, pues realmente es difícil de medir. Pero lo que sí podemos hacer es realizar trabajo adiabático. Vemos cuánto trabajo adiabático requerimos para cambiar el sistema del estado inicial al estado final. Repetimos, hacemos el otro experimento con trabajo diatérmico, llevar del estado inicial y al estado final. La diferencia de los dos genera una transferencia de calor. Como el estado inicial y el estado final son los mismos en ambos experimentos, pues algo ocurrió con la energía que falta o que sobra. Esa diferencia de energía se le llama calor. Eso es lo que dice más o menos, palabras más, palabras menos, el enunciado de arriba. Así como está, pues esa ya es una versión matemática de la primera ley. Pero en una forma más profesional.
y ya no nos interesa ponerle aquí diatérmico, ya es el trabajo en general. Porque de ahora en adelante, si se realizara trabajo adiabático, yo no le voy a poner aquí adiabático. Le voy a poner 0 transferencia de calor. ¿Sí? Así es como vamos a identificar los procesos adiabáticos, quitando el término de calor. Ya no necesitamos especificar. Hay un sistema que se puede visualizar, en el que se puede visualizar mejor este proceso. Onta bebé, achis. Aquí estaba bebé. Aquí está. En lo que pega la imagen, preguntaban mis compañeros y compañeras que fueron a presencial que si les iba a llegar, si les iba a hacer llegar la clase grabada. ¿Y por qué no están? Si están en presenciales, ¿por qué no están? Eso sí, no sé. A ver. Bueno, eso van a estar. Sí. Que alguien me explique. Sí, guachan. Se ve un fondo de mundo, pero creo que hay sillas vacías, ¿no? Sí, Está se ven las totalmente ventanas. muerto. Entonces, pues ahí hay una inconsistencia matemática. No, fíjese, no hay una conservación. Si ellos no están allá, pero tampoco están aquí, ¿ontan? Puede mandarles el número del centro en el que está y nosotros les decimos. Bueno, Se supone que estoy en el salón que les corresponde. Hasta me cambié aquí con todo y chivas. Ok, bueno, pues ya vemos a ver qué pasa luego. Porque de hecho debería de ser al revés. Que los presenciales estén aquí y yo pasarles la clase a los que no están. Pero ontan. Entonces, bueno, a ver cómo podemos arreglar eso después. Ok, entonces en este sistema, pues es un sistema pistón-cilindro en el que pues uno puede uno conseguirlo sin problemas, como esas bombas para echarle aire a los balones. Ese es un sistema pistón-cilindro. Si ustedes aíslan los alrededores del tubo, pues puede, como en el dibujo, comprimir el gas y que haya un cambio en su energía interna. ¿Sí? Como no hay transferencia de calor, le aplicó 10 kilojoules de trabajo. No queda otra más que el cambio en la energía interna del gas sea también de 10 kilojoules. ¿Sí? Ese es el término. Aquí tendrían que ser 10 kilojoules. Luego le remueve la cubierta adiabática y lleva al sistema
desde el mismo estado inicial al mismo estado final. ¿Sí? Es decir, si aquí lo caminó por decir 10 centímetros y en el proceso adiabático le transfirió 10 kilojoules de energía, pues ahora para moverlo la misma distancia al pistón, no sé, por ejemplo, ahora requiere 15. ¿Sí? Quiere decir que los 5 kilojoules faltantes se expulsaron en forma de calor. ¿Sí? Entonces, ese es el principio de conservación de la energía. ¿Sí? Esa versión que tenemos ahí de la primera ley es útil, pero se fija, pues son solo cambios finitos. Algo un poquito más interesante es la forma diferencial. Porque, bueno, aquí no nos está indicando el proceso. Aquí simplemente nos dice cambio en la energía interna, entrada o salida de calor, trabajo realizado. No nos está diciendo el proceso. Entonces vamos a ponerla en forma diferencial. En la primera ley. Entonces, para un proceso infinitesimal, es decir, cuasi estático, la primera ley bueno, en su forma matemática es du, que es el cambio de la energía interna, es dq más tw. ¿Sí? A esta primera ley, pues es una generalización de eso. Es cuando el cambio es tan pequeño de un estado a otro, o los dos estados, inicial y final, están tan próximos que se requiere una cantidad de calor pequeñita y una cantidad de trabajo pequeñita para cambiar la energía en cierta cantidad también pequeña. Ahí tenemos la versión diferencial de la primera ley. Si deseáramos un proceso finito, tendríamos que integrar, ¿sale? Pero a esa ecuación que está ahí, algo le falta. Si alguien me dice qué es lo que le falta, le damos un punto extra para este examen departamental que sigue, que afortunadamente va a ser presencial. Piénsele y dígame qué es lo que le falta
qué podría estar mal en esa ecuación que tenemos arriba? ¿Sí? Solamente es la versión, digamos, finita y la versión infinitesimal. Esta es correcta, está así como está, no. Algo le falta. Aquel que me diga que le falta, pues le ponemos un tacho. ¿Le falta integrar? No, queremos la versión diferencial, que sería algo como eso. ¿Sí? Es casi. A ojos inexpertos es correcta, pero para ojos más críticos realmente no. Entonces necesito que me diga qué es lo que le falta o qué es lo que le sobra para que sea compatible con lo que hemos estado diciendo. Bueno, no sé si, pero quizá el signo, el positivo, o sea, dependiendo de, ¿cómo decirlo? Como si el trabajo se realiza hacia adentro o hacia afuera Pero del sistema. como el trabajo todavía está en general, Ajá, o el trabajo realizado, pues todavía no decimos de quién a quién. ok, pues entonces puede ser más o menos, ¿no? Dependiendo de... Sí, va a ser más o menos dependiendo hacia dónde si el entorno realiza el trabajo es el sistema, si el sistema realiza el trabajo es el entorno, ¿no? Ajá, pero eso se pone hasta que ya tengamos un sistema específico. Pocas locas. ¿Qué le faltará? ¿Qué le faltará? Mira, voy a empezar a decir cosas que se me ocurren A ver. respecto a qué estamos derivando, por ejemplo. Es un diferente, es solo un cambio. Un diferencial, ok. Sí, ese no es una derivada como tal, es solo un cambio. Un cambio Pocas pequeño. horas. Vamos a darle 2 puntos. 2 puntos extra para este examen departamental de la próxima semana. Dos puntos a la 1, 2 puntos a las 2, 2 puntos, ya. Ni modo. Bueno, pues hay que estar alerta. Lo que le falta a esta ecuación para que quede bien definida es rayita, rayita. ¿Qué significó la rayita? Pues Tiene esa es trayectoria, ¿no? ¿Qué? Bueno, no sé. O sea, ¿es lo de la trayectoria? Ajá. Ok. Donde la rayita, el AD significa que es una diferencial inexacta, que quiere decir que no solo importa el estado inicial y final, sino también el proceso. Tanto el trabajo como el calor tienen diferenciales inexactos. ¿Sí? No va a ser lo mismo bajar este pistón de forma cuasi estática a darle un martillazo y llevarlo a la posición final deseada. En un caso es un proceso de cuasi equilibrio o cuasi estático y en el otro no. Entonces implica que los resultados van a ser diferentes.
Entonces, esta rayita, que es la notación, digamos, estándar para representar diferenciales inexactas, pues implica varias cosas. ¿Se acuerda que hablamos de el gradiente del potencial? Fuerzas conservativas y no conservativas. Las fuerzas conservativas tienen diferenciales exactos y las fuerzas no conservativas tienen diferenciales inexactos. La fricción es inexacta. Entonces, va a depender de qué camino siga. La fricción seca, por ejemplo. ¿Vale? Entonces, tenemos ahí ya la versión más poderosa de la primera ley de la termodinámica, que es en su forma diferencial. A partir, dígame. Es una diferencial inexacta. Lo acabamos de ver. Quiere decir que cuando la integre, el resultado va a depender del camino que usó para llegar del estado inicial al estado final. ¿Cómo el camino? ¿Como una integral de línea? Es una integral de línea. Sí, o entre comillas, porque depende ahí de la variable de integración. Lo que quiere decir es que cuando tiene un proceso del estado I al estado F, pues tiene infinitas maneras de llegar de I a F. ¿Sí? Por ejemplo, se puede ir por esa trayectoria o se puede ir por esta otra y el resultado final es el mismo. ¿Sí? Está el estado inicial y el estado final. ¿Sale? Eso es cierto solo para funciones de estado, como la energía interna. ¿Sí? Si no es una función de estado, como por ejemplo el calor. Es una función de estado. Que depende solo del estado. ¿Sí? Por ejemplo, ¿en qué estado está su ánimo? Pues estoy contento. ¿Sí? Ahorita que esté en su casa, que se asome su mamá y que no se te olvide lavar los trastes. ¡Pum! Ya le cambió el estado. Ya se enojó. ¿Sí? En ese caso, nosotros podemos decir en cada momento en qué estado estamos. Es una función de estado. Su ánimo es una función de estado. Pero hay otras cosas que no son funciones de estado, como por ejemplo el calor. No puede decir, tengo 5 kilojoules de calor. Caray. O sea, no sabe que tiene calor hasta que no se enfrenta a una diferencia de temperatura. Entonces, el calor y el trabajo y muchas otras cosas no son funciones de estado y por lo tanto no tienen diferencial exacta. ¿Sí? Es como, por ejemplo, está en su casa y ahí está su mamá y típico de que la mamá se está quejando de que los productos están muy caros. Están muy caros, profe, el limón. Por ejemplo, o el aguacate.
No, todo. Bueno, ya. Entonces, usted llega y le dice, ahí están 1,000 pesos para que compres el mandado. Como el dinero no sería una función de Estado, bueno, más bien, es una función de Estado, pues lo importante es que pasó de 0 a 1,000, ¿sí? Y los 1,000 ahí los tiene. Pero las mamás tienen un sexto sentido, le va a decir, ¿de dónde los agarraste? Y le va a decir, los tenía ahorrados. ¿Los ahorraste de dónde? No es cierto, es que le pasé la tarea a un compañero y me pagó. Y se le queda viendo, no es cierto, es que vendí mi Nintendo. ¿Sí? Como ese dinero sí depende de cómo lo obtuvo, no solamente el estado final de que lo tiene ahí, entonces sería no sería una función de estado, porque depende del proceso. ¿Sí? Su mamá no se va a estar tranquila recibiendo dinero de ustedes hasta que no constate de que lo están obteniendo de una manera legal, y no solo legal, sino de una forma decente. Porque hay infinitas maneras de obtener esa cantidad de dinero. ¿Sí? No es una función de Estado porque depende del proceso, de cómo lo obtuvo. ¿Sí? Aunque al final, pues lo que importa es la cantidad de dinero. ¿Sí? Entonces, no se me ocurre otro ejemplo ahorita, pero ese del dinero es, digamos, la caricatura perfecta. Bueno, no se me ocurre otro mejor. Ya ve que hay un refrán que dice, bueno, de hecho es un dicho, no importan los medios, ¿cómo es? No importan los medios, el fin justifica los medios. Ajá. Entonces, hay muchas formas de obtener un fin, pero el proceso es importante. ¿Sí? En todos los aspectos. Volviendo al caso del dinero, si obtuvo los 1,000 pesos de una forma legal, pues entonces da lo mismo. ¿Sí? Lo importante es que se ganó 1,000 pesos. Ese sería el trabajo adiabático. ¿Sí? No importa si obtuvo ese dinero limpiando coches, podando, haciendo jardinería al vecino o vendiendo juguetes que ha tenido arrumbados ahí, etcétera. ¿Sí? Es un medio legal, por lo tanto, pues da lo mismo cuál de esos caminos tomó para obtener esos 1,000 pesos. Pero si hace un proceso no legal, aunque sea pequeñito, ese sería el trabajo
diatérmico. ¿Sí? Porque está compensando un proceso, digamos, no realmente legal, con una entrada o salida de dinero extra. Entonces, es fácil identificar las funciones de estado cuando, por su definición, yo puedo decir, se encuentra en el estado 1, por lo tanto tiene presión 1, volumen 1, temperatura 1. ¿Sí? Esas son funciones de estado. Yo no puedo decir hay calor. Hay un calor 1. ¿Sí? O tiene trabajo 1. ¿Sí? Si ustedes están haciendo la tarea, entonces tienen trabajo. ¿Sí? Desde el punto de vista termodinámico, eso es falso, porque el trabajo no se acumula. ¿Sí? Lo importante es, ¿hice la tarea o no la hice? Y si sí la hice, ¿cómo fue que la hice? Busqué las respuestas en internet, las hice en equipo, le pagué a alguien para que la hiciera, o simplemente escribí algo para ver si pega. Si no me la revisa, pues ya. ¿Sí? Por eso el trabajo depende de la trayectoria, hasta en las cuestiones comunes y corrientes. Con unos ejemplos, más adelante, pues vamos a poder discernir más claramente ese concepto. Entonces, bueno, quitamos este. Mejor pongo una tabla que viene aquí en el Szymanski o Kila. De diferentes versiones de la primera ley. Es la primera ley, definitivamente, pero son diferentes sistemas. ¿Sí? El caso hidrostático, entonces el trabajo es PdV. Aquí nada más, acuérdese que nuestra convención indica que lleve el más. ¿Sí? Pero bueno, esa es una cuestión que nos enfrentaremos cuando tengamos el ejemplo enfrente. ¿Sí? Tenemos el caso del hilo estirado, por ejemplo, el de una guitarra. Aunque usted no lo crea, podemos estudiar la oscilación de una guitarra con termodinámica. La energía, la primera ley asociada a ese sistema sería como la segunda línea. También tenemos el caso de la superficie, como el de las burbujas de jabón, la celda electroquímica, los dieléctricos, los paramagnéticos, los paramagnetos. Si tuviéramos un sistema que combina todos estos aspectos o algún otro, dado que la energía es una cantidad aditiva, pues simplemente le agrega los términos que le hagan falta. Bien, entonces ahí tenemos los diferentes sistemas. Podemos combinarlos, ¿sí? No pasa nada. Muy bien, antes de continuar, vamos a ver un aspecto
general de las transferencias de calor, porque se va a usar en los problemas. Entonces, vamos a poner, volviendo un poco al calor. Suponga que tenemos un sistema que se encuentra aislado adiabáticamente. Es un sistema bueno, así lo pongo. Y se acostumbra a ponerle pelitos en la pared para indicar que es adiabático. ¿Sí? Que es una pared adiabática. Es como si lo forrara con fibra de vidrio o con alguna cerámica o con madera, ¿sale? Entonces, en este sistema no hay transferencia de calor hacia el exterior, ni de entrada ni de salida. Pero sin problemas podemos dividir el sistema original en dos sistemas, sistema 1 y sistema 2. ¿Vale? Entonces, vamos a poner que el sistema 1 cede un calor al sistema 2. Como el sistema está aislado, entonces el balance de energía sería Q1 más Q2 es igual a 0. No hay salida ni entrada de calor al sistema. Sí, solo está Q1 y Q2. Si despejamos, obtenemos este resultado que seguramente ya lo intuyen, es hasta cierto punto trivial. El calor que cede el sistema 1 es el calor que absorbe el sistema 2. O bien, el calor que gana el sistema 2 es perdido por el sistema 1. Ese signo es lo que indica la ganancia de un sistema, es la pérdida de otro. ¿Sí? Que es una versión, digamos, más... la versión más simplista de la conservación de la energía. Si algo ganó energía, fue porque otro sistema la perdió. ¿Sí? Por ejemplo, si ahorita que ya son las 2, ahorita que acabe la clase, van y se preparan unas enchiladas con bastante quesito encima. Su cuerpo va a experimentar, después de que se realice la digestión, un aumento de energía. Se me hizo agua la boca. Yo solo caí en mi trampa. Y esa energía, pues no vino del aire, de la atmósfera, ¿no? Vino de la transformación química o de las reacciones químicas que se llevaron a cabo en el estómago y en los intestinos, que transformaron la energía potencial química que estaba en la enchilada, la liberaron cuando se realizó la digestión. Entonces, la ganancia de energía de ustedes fue a costa de la pérdida de energía, en este caso, de los alimentos. Y ese es un principio de conservación en su versión más simplista,
porque solo involucra dos cosas, pérdida y ganancia. No estamos diciendo qué tipo de energía entró ni qué tipo de energía salió, simplemente es pérdida o ganancia. Como la energía se debe de conservar, lo que pierde uno lo gana otro, o lo que gana otro es debido a la pérdida de energía de otro sistema. Por ejemplo, ahorita que anda de moda el alcohol no el alcohol etílico, sino el alcohol metílico, el de curaciones, pueden experimentar. Pónganse un poquito de alcohol en la mano y únteselo en el brazo. Poquito porque si no se puede intoxicar. La sensación es de frío, ¿sí? Es fresca. Por eso antes se utilizaba el alcohol para bajar la fiebre. El alcohol se encontraba a temperatura ambiente, ¿sí? Bueno, eso esperamos. Y cuando se lo unta en la piel, pues hay un gradiente de temperatura. ¿Sí? Entonces, ese alcohol es muy volátil, que es una de sus propiedades, a diferencia del agua. Entonces, como es muy volátil, en cuanto toca la piel, tiende a salir volando las moléculas de alcohol. Pero cuando está en la piel, su energía cinética es prácticamente cero. Y de repente sale volando con una alta energía cinética. ¿De dónde fue que tomó esa energía? Pues la tomó del cuerpo. Entonces, como el efecto neto es que el alcohol le arrebata energía para irse volando, la interpretación del cuerpo es que hay una bajada de temperatura. ¿Sí? Por eso se siente frío. ¿Sí? Esa energía que ganó el alcohol al evaporarse, la tomó de la piel. ¿Sí? Y se cumple esta ecuación que está ahí. ¿Sí? Entonces, es importante, no necesitamos realmente dos etiquetas, podemos haberlo puesto ya sabiendo el resultado como Q Q. Este sistema pierde menos Q o gana menos Q y este gana Q o pierde lo negativo. Sí, ahí hay que tener cuidado con el cómo lo decimos. ¿Sí? Ok. Ya que tenemos nuestra primera ley, vamos a comentar algo también muy importante. Antes de pasar a la aplicación de estas cosas. Aquí. Ya que andamos con esas cuestiones del calor, pues es bien conocido que pues la caloría
es una cantidad de energía. Y que su término se acuñó antes, ya estaba el concepto de calor, pero todavía no se llegaba a la conclusión de que el calor era energía. Entonces el calor tenía su propia unidad, que se denominó caloría. En la vida cotidiana, en algún momento hemos utilizado este término. Por ejemplo, que están a dieta y les dicen que tienen que consumir 2,000 calorías al día, si es que tiene un trabajo, digamos, más o menos estacionario. Si es atleta de alto rendimiento, a lo mejor le recetan o le recomiendan 5,000 calorías. Es muy típico. Con eso de los sellos en la comida, se ha dejado un poco de lado el contenido energético. Ahora dice mucha grasa, mucho azúcar, mucha sal, etc. Y antes lo que hacía énfasis es 200 calorías por porción. ¿Sí? Y una porción es una galleta, por ejemplo. ¿Sí? Una gelatina, 10 calorías por porción. Hay que entender ese concepto de caloría porque se usa en termodinámica y se utiliza en la vida cotidiana. Entonces, la definición fundamental de caloría es la energía o es la cantidad de calor caloría es la cantidad de calor necesaria para elevar en 1 grado Celsius, ay no, es con ese, 1 grado Celsius, 1 gramo de agua. Esa es la definición básica de una caloría. Es la cantidad de calor que le tenemos que suministrar a 1 gramo de agua para que ese gramo de agua aumente 1 grado su temperatura. ¿Sí? Tener control sobre 1 gramo de agua pues es difícil, entonces usualmente se pone 1 kilogramo. ¿Sí? Una kilocaloría es la cantidad de calor necesaria para subir 1 grado 1 kilogramo de agua. Entonces, a pesar de que nosotros manejamos, por ejemplo, 2,000 calorías de consumo máximo en los alimentos, realmente son 2,000 kilocalorías. Entonces, hay un factor de 1,000 que por cuestiones publicitarias se removió de las etiquetas de los alimentos. ¿Sí? Porque realmente 2 millones de calorías suena muchísimo. ¿Sí? Entonces mejor digo 2,000 kilocalorías.
¿O saben qué? 2000 calorías. ¿Sí? Recientemente las etiquetas vuelven a mostrar el kilocalorías, ¿sí? Nada más para que no se vayan a confundir. Una caloría corresponde a 4.1860 joule. ¿Sí? Ha habido correcciones de ese valor, pero es 4.18. ¿Sí? Y ya con eso no le erramos. Desafortunadamente, la cantidad de energía que necesita para subir en un grado un gramo de agua depende de la temperatura. Entonces no va a ser lo mismo subir un grado cuando el agua está a 1 grado a cuando tiene 20 o 30 o 50. ¿Sí? Todas las sustancias tienen una dependencia en la temperatura. Así como lo muestra en esta gráfica. Para que la caloría, digamos, su definición sea universal, la temperatura del agua debe de ser de 4 grados. ¿Sí? Tiene que andar en este régimen. ¿Sí? Entonces, si usted aumenta demasiado la temperatura del agua, la energía necesaria que tiene para subir 1 grado va a cambiar. ¿Sí? Esa es una propiedad de todas las sustancias, no solo del agua. ¿Sale? Entonces, aquí en esta gráfica está hablando de lo que sería el calor específico del agua. Vamos definiendo esa magnitud. También es una magnitud muy importante que siempre se ocupa. ¿Sale? Entonces voy a volver a poner esta grafiquita después, porque es la que muestra que el calor específico depende de la temperatura. ¿Vale? Bueno, entonces lo dejo. Rápidamente vamos a poner capacidad calorífica. La capacidad calorífica para no escribir otra vez capacidad calorífica promedio, se define como el calor absorbido o emitido
entre la diferencia de temperaturas. Entonces, fíjese que tiene dimensiones de calor entre temperatura, que viene siendo energía entre temperatura. Entonces, la podemos interpretar físicamente como la cantidad de trabajo necesaria. La cantidad de calor necesaria para generar un cambio de temperatura. ¿Sí? Si la capacidad calorífica es grande, quiere decir que con un cambio de temperatura pequeño, pues emite mucho calor, por ejemplo, o absorbe mucho calor. Si la capacidad calorífica es pequeña, entonces va a emitir o absorber mucho calor para un cierto cambio de temperatura. Entonces, la capacidad calorífica C ya no es la promedio, ahora ya es capacidad calorífica a secas. Se va a definir como el límite cuando la diferencia de temperaturas tiende a cero de Q sobre delta T. Entonces, si la diferencia de temperatura es pequeña, se espera un cambio o una transferencia de calor pequeña. Si la diferencia de temperatura es grande, pues se esperaría una transferencia de calor grande. Entonces, esta capacidad calorífica se puede escribir, dado que ya está en términos de un límite, como dQ en dt, ¿sí? Que es el calor absorbido o emitido por unidad de temperatura. Lo único que nos falta para que esta relación quede bonita, pues es indicar que esa derivada es inexacta. ¿Sí? Depende de cómo se realice el proceso. ¿Sí? Entonces, en el SI, en el sistema internacional, la capacidad calorífica tiene unidades de Joule por Kelvin. ¿Sí? O de energía por temperatura. Vamos a encontrarnos diferentes capacidades caloríficas. Como dependen del proceso, pues hay que definir una capacidad calorífica para cada proceso. Pero eso yo creo que lo hacemos la siguiente clase. Sí, creo que toca hasta el lunes, ¿sí, no? Sí. ¿Puedo volver a definir capacidad calorífica? O sea, con palabras es que se me fue un poco la señal. Se lo escribo.
Entonces, es el calor transferido por cambio de temperatura. Ya. Entonces, bueno, que tengan buen fin de semana. Nos vemos, ahora sí. A quien le toque, nos vemos el lunes. Y para que tenga un buen fin de semana, pues les recuerdo que ya tenemos programado el examen. Se los mostré desde el principio del curso. Quedamos que era el día 8 y ese ya sería presencial. ¿Sí? Ese ya nos veríamos aquí. ¿Sí? Pregunta seria. Ajá. O sea, se supone que vamos a estar yendo mitad y mitad. ¿Cómo lo vamos a aplicar? Pues micha y micha. Va. ¿Sí? Entonces, puedo aceptar más estudiantes el primer día. Por decir, si son 40, pues que vengan 25 y luego 15. Pero si vienen 15 y luego 25, entonces yo nada más le voy a dar examen a 15, que serían los otros, o a los 20. Sí, no sé si me expliqué. Porque a lo mejor algunos van a tener que justificar por qué no vinieron el día que les tocaba. ¿Sale? Entonces, póngase a repasar y nos vemos el lunes para ver qué dudas hay. Va que va. Muchas gracias, profe. Ya está. Entonces, Gracias. que tengan un buen fin de semana. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, profe. Recording stop.